La serotonina. Este va a ser el primero de una nueva serie del canal. Tratará sobre la felicidad. Vamos a ver distintos episodios. La serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endorfinas. Y va a terminar con un episodio sobre la felicidad de un modo más global. A ver cómo se va desarrollando. Creo que puede ser un experimento bastante interesante. Si te gusta la idea, no dudes en decírmelo por correo electrónico entiendetusalud@gmail.com o en las redes y la plataforma de podcast si tienes alguna idea o sugerencia. Así que, empecemos. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Primer episodio de la felicidad. Hoy vamos a hablar de la serotonina. ¿Pero qué es esto de la serotonina? Bien, pues es tanto un neurotransmisor como una hormona. La diferencia es que un neurotransmisor son, de forma simplificada, sustancias que sirven para la comunicación neuronal entre neuronas, mientras que una hormona son aquellas sustancias sintetizadas por glándulas y que están en la sangre. Pero la serotonina es ambas, tanto un neurotransmisor como una hormona. Su acción es tanto a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, pero también de forma periférica, como en el corazón o en el intestino. ¿Y por qué empezamos por la serotonina en esta serie sobre la felicidad? Porque esta es la sustancia típicamente conocida como hormona de la felicidad. Paremos aquí, porque lo primero que tienes que tener claro y que sacar de este episodio es que la felicidad es mucho más que una sola hormona. Y además la serotonina tiene muchas otras funciones además de sobre el estado de ánimo. Pero sí, también tiene relación con la felicidad. Por cierto, la serotonina viene del triptófano, un aminoácido. Por eso a veces se vende el triptófano para promocionar el aumentar nuestra felicidad. Déjame decirte que simplemente por tomar triptófano no vas a ser automáticamente más feliz y la mayoría de veces su suplementación no tiene suficiente evidencia científica. Aunque, por otro lado, si no tomásemos nada de triptófano en la dieta, sí que podría ser un agente causal de que no seamos felices en un cierto momento. Pero con una dieta normal, equilibrada y variada, tenemos normalmente los niveles adecuados de triptófano. Y por cierto, la serotonina es una sustancia que no está solo en humanos, sino que también se encuentra en otros mamíferos, en insectos, en plantas e incluso en hongos. Otra cosa interesante de la serotonina: el 90% de esta está fuera del sistema nervioso central, está fuera del cerebro. Donde más serotonina producimos es en nuestro aparato digestivo y solo el 10% o incluso menos está en nuestro cerebro. ¿De qué se encarga la serotonina? Veamos sus funciones. Vamos a hablar primero de sus funciones en el sistema nervioso y después de sus funciones fuera del sistema nervioso, funciones periféricas. Y vamos a ver si tiene o no relación con la felicidad y de qué modo. Dentro del propio sistema nervioso, la serotonina actúa a varios niveles. Sus implicaciones son muchísimas,
desde regular el estado de ánimo, participar en la memoria y el aprendizaje, la temperatura, el apetito, los ciclos de sueño o incluso el comportamiento sexual. Vale, ¿y por qué esto de hormona de la felicidad? Pues en parte por los efectos que producían cierto tipo de antidepresivos, medicamentos vendidos por farmacéuticas, y que de algún modo aumentaban la concentración de serotonina en el cerebro y esto mejoraba el estado de ánimo. Y como se veía que estos fármacos que lo que hacen es inhibir la eliminación de serotonina, mejora la depresión, por eso se le llamó hormona de la felicidad. Pero esto no tiene una, sino muchas controversias. Para empezar, actualmente no hay un consenso científico sobre que el aumento de serotonina promueva la felicidad, lo cual no quita que los antidepresivos sí funcionen. Y en segundo lugar, la felicidad es un estado tremendamente complejo que no se puede reducir solamente a la acción de la serotonina. Aun con ello, en personas con depresión mayor, con ideas de suicidio, sí que se ha asociado ocasionalmente con niveles más bajos de serotonina en el cerebro. Pero esto solo ocasionalmente, y en esta línea, una dieta sin triptófano, como veíamos antes, podría promover, en cierta manera, la aparición de depresión en personas vulnerables. Por tanto, antes de seguir avanzando, los antidepresivos actuales sí funcionan. Posiblemente se esté abusando en cantidad de ellos, pero se ha visto que sí que tienen efectos beneficiosos contra la depresión. Lo que pasa que probablemente estos efectos no sean por el simplemente aumento de la serotonina, sino por otro tipo de mecanismos más complejos que no nos vamos a meter. En cualquier caso, el efecto de los antidepresivos necesita tiempo y además su efecto tampoco está garantizado. Así que completamente no sabemos cómo funcionan. Pero esto tampoco es que sea algo alarmante porque una inmensidad de fármacos desconocemos las bases biológicas totalmente que tienen y simplemente se usan porque funcionan. Pasemos a otra cosa relacionada. La serotonina no solo tiene un papel relevante en la felicidad, sino también en otros aspectos del estado de ánimo, como cambios de humor y la ansiedad. Drogas como el LSD, uno de sus efectos es aumentar los niveles de serotonina, lo cual entre sus efectos, que son muchos y muy variados, está la euforia, un cierto aumento del estado de ánimo y aumento del apetito sexual. Y en cuanto a esto último, la relación de serotonina y la función sexual. La serotonina se ha ligado a un incremento del deseo sexual, pero no tanto a un aumento de la función sexual. Lo repito, aumento del deseo, pero no de la función. Os voy a poner un ejemplo. En pacientes que toman antidepresivos y que aumentan en cierta manera la cantidad de serotonina, se ha visto que, aunque puede o no afectar al deseo sexual, sí que tiene efectos secundarios como la disfunción eréctil, es decir, una disminución de la función sexual. Otra función importante de la serotonina en el cerebro está relacionado con el sueño, con nuestro ciclo de sueño-vigilia. Se ha visto que la serotonina promueve la vigilia y previene al sueño, es decir, que favorece en cierto sentido que estemos despiertos. Esta tiene un papel en el sueño porque también actúa en el hipotálamo, una parte muy importante del cerebro que regula, entre otras muchas cosas, el ciclo de sueño-vigilia. De hecho, para relacionar más el tema de la serotonina con el sueño,
Es de esta sustancia, de la serotonina, de la que proviene la melatonina. Y la melatonina es la sustancia por excelencia relacionada con el sueño, aunque lo que hace es precisamente inducir el sueño, mientras que la serotonina inhibe el sueño. Ya para terminar con las funciones de la serotonina dentro del sistema nervioso central, esta también tiene relación con el aprendizaje y la memoria. Esto es complejo, pero la serotonina es importante sobre todo en actividades que demanden una gran capacidad cognitiva y también en la memoria. Igual se te ha ocurrido que se podría experimentar en personas con Alzheimer. Sí, esto ya se ha hecho, pero desafortunadamente con bastante poco éxito. La serotonina también juega un papel en temas de impulsividad y las acciones compulsivas. De hecho, se ha visto relación en personas con déficit de atención, en el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y en el síndrome de Tourette. Así que sí, la serotonina tiene muchas implicaciones a nivel cerebral, no solo la felicidad. Y a nivel periférico, porque recordad que la gran mayoría de serotonina se produce en el aparato digestivo. La serotonina media funciones como la vejiga, la respiración, la contracción de nuestros vasos y nuestro sistema inmunitario. Otras funciones importantes tienen que ver con la inflamación intestinal, con el apetito y con la cantidad de comida que ingerimos. Vamos a ver alguna de las más importantes. Empecemos por esto último, la relación con el apetito. La serotonina está muy comprobado que suprime al apetito. La serotonina provoca saciedad. La disminución de serotonina, por tanto, se ha relacionado con un aumento de la ingesta y por ende un aumento de peso. Recordad esto, la serotonina inhibe al apetito. En un ejemplo dentro de un poco lo vamos a ilustrar. La serotonina también se ha relacionado con provocar un incremento de la energía que gastamos, en parte porque aumenta nuestra temperatura corporal. Y otro rol importante sobre el balance energético es su papel dentro de nuestro peristaltismo, del movimiento de nuestros intestinos. El tema de la serotonina con el apetito y el gasto energético está cobrando cada vez más importancia porque hay una cantidad creciente de evidencia que enlaza de algún modo la obesidad con alteraciones de los niveles de serotonina. Os voy a poner un ejemplo algo simplista pero ilustrativo de cómo podría funcionar biológicamente la serotonina y relacionarlo con el tema de la ingesta y la felicidad. La serotonina inhibe al apetito, eso está claro. Cuando nuestra cantidad de comida, agua y horas de sueño son suficientes, están cubiertas, mostramos mayores niveles de serotonina y esto se relaciona con unos mayores niveles de felicidad. Sin embargo, cuando no tenemos suficiente comida, estamos tristes, disminuye nuestra cantidad de serotonina y como hay poca serotonina, deja de inhibir al apetito. Por tanto, comemos. Así que las emociones, y en este caso la tristeza, también nos sirve para sobrevivir. Y en relación con su papel en el movimiento intestinal,
La serotonina de nuestro aparato digestivo se ha visto implicada en la inflamación de nuestro intestino. ¿Y esto por qué es importante? Porque se ha atribuido a patologías como la colitis, el síndrome de intestino irritable o incluso la celiaquía. Otras implicaciones de la serotonina son sobre el páncreas y sobre el hígado, además de sobre los músculos. Aunque puede que sea más interesante su influencia en el sistema inmunitario, ya que la serotonina se ha postulado como un agente que potencia la respuesta inmune, probablemente porque ayude a atraer distintos tipos de leucocitos, de glóbulos blancos, que son los que nos defienden. Vale, hasta aquí ha habido muchas ideas y mucha información. Vamos a hacer una pequeña conclusión con las ideas claves. La serotonina es una sustancia con multitud de funciones, tanto cerebrales como fuera del cerebro. Aunque sí podría, en cierta manera, influir en el estado de ánimo, no sería lo más correcto llamarla hormona de la felicidad. A nivel cerebral, la serotonina también tiene un papel relevante en aspectos como el deseo sexual, el sueño y el aprendizaje. Y por otro lado, la mayoría de serotonina de nuestro cuerpo se encuentra en el intestino, en el que de una forma muy relevante se relaciona con la ingesta de alimentos y con la saciedad. Espero que con este episodio te hayas formado una muy mejor idea de esta sustancia tan conocida como la serotonina. Próximamente saldrán el resto de episodios de esta nueva serie llamada La felicidad. Antes de irte, déjame recordarte que me puedes ayudar dejando una valoración positiva o un me gusta en las aplicaciones como Spotify, iVoox o Apple y compartiéndolo a tus amigos si te ha gustado. Como siempre, muchas gracias y hasta otra.